La Junta de Extremadura aprueba hoy la creación de la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos, regula su composición, su funcionamiento y su organización. Este es un Gobierno comprometido con la igualdad, no solo con palabras, sino también con hechos. La Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género de Extremadura fue la última ley que la Asamblea de Extremadura aprobó en el año 2011, en aquella primera legislatura del presidente Fernández Vara, 2007-2011. Esta fue la última ley que aprobó el Parlamento Regional antes de convocar las elecciones autonómicas. Y esta ha sido una ley que la legislatura pasada ha estado durmiendo el sueño de los justos porque no ha tenido ningún desarrollo reglamentario. Y este Gobierno es un Gobierno, el del presidente Fernández Vara, comprometido con la igualdad, que ha propiciado que todos los órganos de esta Administración sean paritarios, que ha puesto en marcha y ha creado las unidades de igualdad en cada una de las consejerías y que hoy, mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno, pone en marcha el artículo 18 de la ley que nos dice que debe existir en la Administración autonómica una comisión que quiera y deba hacer los presupuestos, que es la ley más importante que se aprueba anualmente por parte del Gobierno regional de la Junta de Extremadura, con perspectiva de género. Es verdad que este órgano que hoy creamos es un órgano de naturaleza colegiada, de consulta, de colaboración, de participación y de propuesta. Por tanto, no es un órgano vinculante a la acción del Gobierno, pero es todo lo vinculante que el Gobierno quiera. Y este Gobierno quiere y tiene firme voluntad de hacer los presupuestos de la Junta de Extremadura con la necesaria perspectiva de género que nos lleve a que las políticas públicas sean cada vez más igualitarias y, por tanto, vayamos derribando la persistente desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida de los extremeños y de las extremeñas. Esta es una acción que se viene a sumar a otras muchas que venimos desarrollando, como les decía, la puesta en marcha también de las unidades de igualdad en las consejerías o la reciente aprobación la semana pasada del 5º Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres, que por vez primera tiene unas acciones concretas, tiene un mandato concreto de luchar contra la violencia de género, dotado presupuestariamente con 28 millones de euros, que nos parece que es una cuestión muy importante.